El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Juntamente con mi esposa hemos estudiado últimamente la carta a los Hebreos. Por cierto, una carta no fácil de interpretar. No obstante, Hebreos es una carta muy importante y muy interesante. Su importancia radica en su teología, es decir, en el énfasis de la obra redentora de Jesucristo. Nadie sabe con seguridad por quién fue escrita esta carta. Lo que sí sabemos es que la carta fue dirigida a una comunidad judía. En otras palabras, los lectores en gran mayoría eran cristianos judíos. Sabemos de las cartas de Pablo que a ellos les era muy difícil comprender la muerte de Jesús en su completa dimensión. Estaba fuerte la tendencia de querer imponer a los cristianos provenientes del sector no judío leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, específicamente lo de la circuncisión. La carta a los Hebreos responde a una tendencia similar a esta. O sea, la comunidad a quien fue dirigida la carta estaba en peligro de perder de vista la centralidad y la supremacía de Cristo. Es por esto que el tema principal de esta carta, llamada Hebreos, se puede definir de esta manera: la absoluta supremacía de Cristo. La expresión absoluta supremacía indica claramente que no hay nada cercanamente igual a la obra redentora de Cristo, ni entre los humanos ni entre los ángeles. Esto significa también que el nuevo pacto está por encima del antiguo pacto, inclusive que el Nuevo Testamento está de alguna manera por encima del Antiguo Testamento. Por lo visto, en la comunidad de los hebreos había una fuerte tendencia a poner mucho énfasis en otras cosas que en Cristo y su obra redentora. Y la carta responde a esta tendencia peligrosa con mucha claridad, con citas del Antiguo Testamento y con argumentos bien específicos. En primer lugar, expone que Cristo, como palabra de Dios, es superior a los profetas. Leemos en el capítulo 1 de Hebreos así: muchas veces y de varias maneras habló Dios a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es. El Hijo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que el nombre que ha heredado supera en excelencia al nombre de ellos. En segundo lugar, Hebreos aclara que Jesús es superior a los ángeles. Al ser humano siempre le han fascinado los ángeles. Pareciera que los ángeles en la mentalidad de mucha gente son así fantasmas que te van a ayudar donde Dios no lo pueda hacer. Para mucha gente un ángel es más importante que Jesús. Esta tendencia vemos también en el hecho de que a veces llamamos a otros seres humanos ángeles. Inclusive muchas personas lo llevan como nombre propio, tanto hombres como también mujeres. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, que a veces no parece ser un ángel. Hebreos dice que Jesús es superior a los ángeles. Es por ello un peligro confiar más en los ángeles que en Jesús. Hebreos lo llama descuidar nuestra salvación. En otras palabras, nuestra salvación es solamente y exclusivamente posible en Cristo Jesús. Ningún ángel ni ningún otro ser celestial puede salvar a la humanidad de su pecado. Por eso es peligroso descuidar, cuestionar la exclusividad de Jesús para nuestra salvación. Como un desafío a cada mente judío, el autor dice también que Jesús es superior a Moisés. La figura de Moisés y lo que él representaba era de suma importancia en la mente judía.
Y afirmar que alguien esté por encima de Moisés ciertamente podría ser muy ofensivo. Moisés, por cierto, era el mediador en cuanto a la ley y el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero con Jesús esta ley y este pacto son reinterpretados y de alguna manera superados. Confiar en la ley ceremonial del Antiguo Testamento, es decir, confiar en rituales, es sumamente peligroso, según la carta de los Hebreos. Los judíos querían seguir confiando en ciertos ritos prescritos en el Antiguo Testamento. También hoy mucha gente confía en ciertos ritos, como el bautismo, por ejemplo. Hebreos dice que esto puede ser muy peligroso, puesto que solamente en Jesucristo hay salvación. Él es superior a Moisés y lo que representan las prescripciones ceremoniales y rituales del Antiguo Testamento. Seguidamente, Hebreos advierte a aquellos que confiaron en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Toma, por ejemplo, a Aarón. La mediación del sacerdote y sus sacrificios se acabaron con la muerte de Jesús, puesto que Él es el único sacrificio, el único sacerdote, de hecho, el sumo sacerdote. El sacerdocio del Antiguo Testamento fue superado por la muerte de Jesús. Hebreos nos dice que quien sigue confiando en el sacerdote como mediador está apeligrando su salvación. El único mediador, entre Dios y el hombre es Jesús y nadie más. El único sacrificio que satisfizo a Dios es la muerte de Jesús. El único cordero era Jesús. Toda añadidura es igual a desconfiar en la obra redentora de Jesús. Toda añadidura a la obra redentora de Jesús es un peligro, puesto que esto significa desviarnos del único camino para la salvación. En Hechos, los apóstoles dicen, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Claro está que esta superioridad de Jesús trae consecuencias. Nos permite a vivir una nueva vida. Jesús cargó nuestros pecados al morir una muerte de vergüenza en la cruz. Y es por eso que sería una vergüenza para sus seguidores seguir viviendo en pecado. Quien vive intencionalmente en pecado siendo un seguidor de Jesús apeligra su salvación, porque pone en duda la eficiencia de la muerte de Jesús. Con mi esposa disfrutamos el estudio de Hebreos, aunque a veces algunos argumentos no eran tan fáciles de comprender. El mensaje principal, sin embargo, está muy claro: la superioridad de Jesús por encima de cualquier ser humano y cualquier ser celestial. Estoy muy agradecido por esta hermosa enseñanza de Hebreos, porque ha fortalecido mi fe, mi confianza en la muerte de Jesús. Me ha desafiado de nuevo a radicalmente depositar toda mi confianza en Jesús y no confiar en rituales humanos. Yo quiero vivir una vida que surge como consecuencia de esta hermosa verdad. Cristo es mi Salvador. Su muerte era suficiente para resolver el problema de mi pecado. Por eso le quiero seguir y servir. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.